El bar estaba oscuro y silencioso, justo como le gustaba a Sartik. Sentado en el reservado de la esquina, con su tercera copa ya terminada, observaba la puerta. Fuera de las ventanas, la estación espacial Helios Prime bullía de vida. Naves iban y venían. Comerciantes cerraban tratos. Familias pasaban, riendo y charlando. Pero dentro de aquel bar, el viejo soldado permanecía solo con sus recuerdos. Habían pasado 20 años desde el fin de la guerra. 20 largos años desde que los humanos abandonaron la galaxia. La mayoría los había olvidado. La generación más joven apenas conocía su nombre. Para ellos, los humanos eran solo otra especie que había venido y se había ido. Nada especial, nada de qué preocuparse. Pero Sartik lo recordaba. Todos los veteranos que habían luchado en aquella guerra lo recordaban. Y todos tenían la misma mirada, el mismo peso sobre sus hombros. La puerta se abrió y entró un joven oficial creyano. Su uniforme estaba limpio y planchado, sus medallas relucían nuevas. Observó el bar con la seguridad de quien nunca había visto un combate real. Sus ojos se posaron en Sartik, y el viejo comandante supo lo que se avecinaba. El joven oficial se acercó. Su placa decía Beltor. Se puso firme junto al puesto. Comandante Sartik, señor, ¿puedo hablar con usted? Sartik no levantó la vista. Beltor no se fue. Señor, he oído historias sobre su historial militar, sobre la guerra con los humanos. Quería preguntarle al respecto. Entonces debería irse ahora mismo. Sartik finalmente miró al joven oficial. No quiere saber nada de los humanos. Créame. Pero Turn se sentó de todos modos. Los soldados jóvenes nunca escuchaban. Se creían valientes. Se creían preparados para todo. No tenían ni idea de cómo era una guerra de verdad. Señor, con todo respeto, necesito saberlo. Me destinan al borde exterior el mes que viene. Algunos de los oficiales mayores ponen una cara rara cuando alguien menciona a los humanos, como si hubieran visto algo terrible, pero nadie habla del tema. Todos guardan silencio. Sartik se rió, pero no había humor en su risa. Guardamos silencio porque hablar de ello nos trae pesadillas. Nos quedamos callados porque, de todas formas, nadie que no estuviera allí nos creería. Pidió otra copa. Pero no te vas a ir, ¿verdad? No, señor. De acuerdo. Sartik bebió un largo trago. Les contaré sobre los humanos. Les contaré porque cada veterano de esa guerra se despierta en mitad de la noche empapado en sudor, revisando los escáneres para asegurarse de que no haya naves humanas en el horizonte. Pero cuando termine, desearán no haber preguntado nunca. Tortor se inclinó hacia adelante, ansioso por escuchar la historia. Sartik negó con la cabeza. Este chico no tenía ni idea de lo que pedía. Hace 30 años, los humanos descubrieron los viajes a velocidad superior a la de la luz. Eran novatos en el espacio, apenas tenían una docena de colonias, quizá unos cientos de naves en total. El Consejo Galáctico los miró y vio primitivos, recién llegados, una especie que podíamos controlar e integrar fácilmente en nuestros sistemas. Nosotros teníamos miles de mundos, millones de naves, ejércitos que habían mantenido la paz en la galaxia durante 10.000 años. Sartik hizo una pausa, recordando, creíamos saberlo todo sobre la guerra. Teníamos reglas, convenciones, códigos de honor. Cuando dos especies entraban en guerra, ambos bandos seguían ciertas directrices. No se atacaba a civiles. No se usaban ciertas armas. Cuando un bando perdía el 10% de sus fuerzas, se retiraba. Cuando la batalla estaba claramente perdida, se rendía. Esas eran las reglas que todos seguían. Todas las especies civilizadas de la galaxia luchaban de la misma manera. ¿Pero los humanos no? Preguntó Beltor. No, los humanos no. La voz de Sartik se apagó. Los humanos no seguían ninguna de nuestras reglas. No les importaba el honor ni las convenciones. Solo les importaba ganar,
y estaban dispuestos a pagar cualquier precio para conseguirlo. Se recostó en su asiento. Yo era capitán por aquel entonces, joven como tú, seguro de mí mismo. Había luchado en 6 conflictos distintos y los había ganado todos. Mi unidad era considerada de élite, lo mejor que la fuerza de defensa creyana podía ofrecer. Cuando el Consejo decidió presionar a las colonias humanas, nos enviaron 3000 soldados, 5 naves de guerra, las armas y armaduras más modernas. Íbamos a mostrarles a esos humanos cómo luchaban los verdaderos soldados. Llegó la bebida y Sarek se bebió la mitad de un trago. Nuestro objetivo era una colonia minera cerca de Arcturus. Inteligencia decía que había quizá un centenar de soldados humanos allí, probablemente menos. Esperábamos que se rindieran en cuanto vieran nuestra flota. Es lo que haría cualquier comandante inteligente. ¿Para qué luchar cuando te superan en número 30-1? Esperó, observando el rostro del viejo comandante. Las manos de Sartik temblaban ligeramente. Saltamos al sistema y escaneamos la colonia. 42 humanos. Eso es todo. 42 soldados contra nuestros 3000. Nuestro comandante les envió un mensaje. Les dio una hora para rendirse. Esperamos, confiando en que fueran lo suficientemente listos como para rendirse sin luchar, pero no se rindieron. Beltor dijo, «Oh», respondieron, «una mujer humana, su comandante. Se llamaba Kate Morrison. Nunca olvidaré ese nombre. Apareció en nuestras pantallas, con armadura de combate, empuñando un rifle, y pronunció 2 palabras. Solo 2 palabras. Sartik miró a Beltor. Dijo, «Inténtalo». El joven oficial parpadeó. «Eso es todo». Esa fue su respuesta. Esa fue su respuesta. Sin negociación, sin miedo, solo un desafío. Nuestro comandante lo creyó una bravuconada. El último vestigio de orgullo antes de darse cuenta de lo desesperada que era su situación. Ordenó el asalto. La voz de Sarek se fue apagando. Desembarcamos 300 soldados en la primera oleada. Yo estaba con ellos. Teníamos el mejor equipo, el mejor entrenamiento. Pensábamos que tomaríamos la colonia en 1 hora, tal vez 2. Hizo una larga pausa. 3 días después, seguíamos luchando y habíamos perdido más de 800 soldados. Los ojos de Beltor se abrieron de par en par. 800 contra 42 contra 42. Sartik asintió lentamente. ¿Quieren saber sobre los humanos? Eso es lo que deben entender. No luchan como nadie. No piensan como nadie. Cada pasillo de esa colonia se convirtió en una zona de muerte. Cada habitación estaba llena de trampas. Cada sombra podía ocultar a un enemigo. Los humanos conocían ese lugar al dedillo y aprovecharon cada ventaja. Continuó, con la voz apenas un susurro. Ahora no solo luchaban. Nos cazaban. Los arrasábamos. Avanzaban una sección. Nos atacaban por la retaguardia. Establecíamos posiciones defensivas, pero siempre encontraban la forma de rodearlas. Intentábamos predecir sus movimientos, pero siempre hacían algo inesperado. Era como luchar contra fantasmas. Tras 3 días, los habíamos hecho retroceder hasta el complejo central, pero el precio fue terrible. 800 muertos, cientos de heridos, y los humanos seguían sin rendirse. Los teníamos rodeados, sin escapatoria posible, y seguían luchando. Sartik terminó su bebida. Entonces Kate Morrison nos envió un mensaje. Nos dijo que habían preparado el reactor de la colonia para que explotara. Si no nos retirábamos, lo destruiría todo, incluso a su propia gente. Beltor se recostó. Estaba fanfarroneando. Eso pensaba nuestro comandante. Así que ordenó un último ataque. La mirada de Sartik estaba perdida en la lejanía. Viendo lo que no podía ver, atacamos y Morrison inició la cuenta atrás. 10 minutos para que el reactor entrara en estado crítico. Seguimos atacando. 5 minutos. Seguíamos atacando. 1 minuto. Y nuestro comandante. Finalmente,
Se ordenó la retirada. Nos replegamos a las naves y saltamos fuera del sistema. Al marcharnos, vimos a los humanos evacuar. Tenían una pequeña nave escondida cerca. Salieron con 30 segundos de sobra, y la colonia explotó tras ellos. Sartik miró a Beltor. 31 humanos murieron en esa batalla. 31 contra nuestros 800, y Morrison había estado dispuesta a matarlos a todos, dispuesta a morir antes que rendirse. El joven oficial permaneció en silencio, asimilando lo que había oído. Ese fue mi primer encuentro con humanos, dijo Sartik, y fue una de las batallas más fáciles. Beltor pidió una bebida. Le temblaban las manos. La historia que Sartik había contado lo había impactado más de lo que quería admitir. 800 soldados perdidos contra 42 defensores. Parecía imposible. Dijiste que esa fue una de las batallas más fáciles, dijo Beltor con cautela. ¿Qué quisiste decir con eso? Sartik miró su vaso vacío. Quiero decir que Arcturus fue solo el principio. Esa batalla le enseñó al Consejo algo peligroso. Nos enseñó que los humanos no lucharon como esperábamos, pero fuimos ingenuos. Pensamos que solo había sido suerte, una situación excepcional. Creíamos que la próxima vez sería diferente. Hizo un gesto para pedir otra bebida. El camarero la trajo rápidamente, sin mirarlo a los ojos. Todos en el bar habían estado escuchando, aunque fingieran no hacerlo. Después de Arcturus, el Consejo envió diplomáticos para hablar con el gobierno de la Tierra. Querían comprender mejor a estos humanos. Pero las conversaciones no llegaron a ninguna parte. Los humanos querían independencia total, control total de sus colonias, pleno derecho a expandirse donde quisieran. El Consejo se negó. Tenían reglas sobre cómo las nuevas especies se unían a la comunidad galáctica. Reglas que habían funcionado durante miles de años. Sartik bebió un sorbo lentamente. Así que el Consejo decidió ejercer más presión. Primero, sanciones económicas. Cuando eso no funcionó, comenzaron a interceptar naves de suministros humanas. Luego ocuparon 2 pequeñas colonias humanas en el borde exterior. Nada violento, solo tropas desembarcando y tomando el control. Los humanos que vivían allí fueron reubicados pacíficamente. El Consejo pensó que esto llevaría a la Tierra a la mesa de negociaciones, pero no fue así. No, adivinó Beltor. La Tierra declaró la guerra. La voz de Sartik era monótona. Así sin más. Se acabó el diálogo. Se acabó la diplomacia. Declararon la guerra a todo el Consejo Galáctico. Una especie con quizá 200 naves de guerra, declarando la guerra a una alianza de 40 especies con más de 100.000 naves. Bele negó con la cabeza. Es una locura. Eso es lo que pensábamos. El Consejo movilizó sus fuerzas. Crearon grupos de batalla, asignaron sectores y planearon una campaña que duraría quizá 3 meses. Bloquearían el espacio humano, cortarían sus suministros y forzarían la rendición sin demasiado derramamiento de sangre. Limpio, sencillo, eficiente. El viejo comandante rió con amargura. El primer enfrentamiento tuvo lugar en la estación Riel. Un convoy de suministros humanos atravesaba el sector. El Consejo envió una flota de bloqueo, 12 naves de guerra con órdenes de interceptar y capturar el convoy. Procedimiento estándar. Hizo una pausa, ordenando sus ideas. El convoy tenía 3 cargueros y una escolta, un crucero humano llamado Valiant. El comandante era un hombre llamado Ryan Cooper. Cuando la flota del Consejo le ordenó rendirse, la respuesta de Cooper fue simple. Ordenó a su tripulación que desactivara las cápsulas de escape. Los ojos de Beltor se abrieron de par en par. ¿Por qué haría eso? Porque sabía lo que se avecinaba. El Valiant no podía enfrentarse a 12 naves de guerra y ganar. Cualquier comandante normal se habría rendido. Pero Cooper no era normal. Ninguno de ellos lo era. La voz de Sartik se apagó. Desvió toda la energía de los sistemas de soporte vital y de escape hacia sus motores y armas.
Luego transmitió un mensaje a las naves de carga. Les ordenó que huyeran y que no miraran atrás. El bar quedó en completo silencio. Todos escuchaban. El Valiant aceleró directamente hacia la nave insignia del Consejo. El comandante del bloqueo pensó que Cooper intentaba intimidarlos, que se detendría en el último segundo, pero Cooper no se detuvo. Embistió su nave directamente contra la nave insignia a toda velocidad. Luego detonó el núcleo de su reactor. Impacto. Sarek bajó la mirada a sus manos. 300 humanos murieron en esa explosión. 300 miembros de la tripulación que sabían exactamente lo que su capitán planeaba. Ellos mismos desactivaron las cápsulas de escape para que nadie se viera tentado a salvar su vida. Todos eligieron morir. La explosión destruyó la nave insignia y otras 3 naves del Consejo. Dañó 2 más de tal manera que tuvieron que retirarse. Las 6 naves restantes estaban sumidas en el caos, intentando recuperarse. Y en medio de ese caos, las 3 naves de carga aceleraron a velocidad superlumínica y escaparon. 50.000 civiles iban a bordo de esas naves. 50.000 vidas salvadas por 300 que lo dieron todo. Beltor estaba pálido. Se sacrificaron por los civiles. Se sacrificaron por su gente. Eso es lo que hacen los humanos. Sartik terminó su bebida. Pero eso no era lo peor. ¿Quieren saber qué era lo peor? Tras la batalla, la inteligencia del Consejo recuperó datos de los restos del Valiant. Encontraron la lista de la tripulación, archivos personales, historiales de servicio. Todos y cada uno de los tripulantes de esa nave se habían ofrecido como voluntarios. Cooper les había explicado a su tripulación con todo detalle su plan y les dio la oportunidad de marcharse. Nadie se fue. Ni uno solo. El joven oficial se recostó en su asiento, asimilando la información. Tras la estación Riel, el Consejo se dio cuenta de que había subestimado a los humanos. Empezaron a tomarse la guerra en serio. Enviaron flotas más grandes, mejores comandantes, más recursos, y los humanos se adaptaron. La voz de Sartik era firme ahora, como si estuviera dando una reunión militar. Cambiaron sus tácticas. Cuando las flotas del Consejo eran demasiado poderosas para combatir directamente, los humanos recurrían a ataques relámpago. Pequeñas naves irrumpían, disparaban todo lo que tenían y se retiraban antes de que el Consejo pudiera responder, una y otra. ¿Ves? Continuó. Cuando el Consejo protegía sus líneas de suministro, los humanos atacaban sus operaciones mineras. Cuando defendían las minas, los humanos atacaban sus talleres de reparación. Era como luchar contra el humo. Nunca podrías acorralarlos, nunca podrías forzarlos a una batalla decisiva a menos que ellos la quisieran. Había un comandante humano, un hombre llamado Alex Grant, que se hizo famoso durante esa época, o infame, según a quien le preguntaras. Grant comandaba un puesto de investigación en los confines del espacio humano. Era una base pequeña, nada importante, pero contaba con un escáner de largo alcance que podía monitorear los movimientos de la flota del Consejo. Torren se inclinó hacia adelante. ¿Cuántas tropas tenía Grant? 18. 18 soldados para defender un puesto entero. Sartik negó con la cabeza. El Consejo envió un batallón completo, 300 guerreros creyanos. Conocía al comandante. Se llamaba Torben y era bueno en su trabajo. Pensó que la operación duraría una semana como máximo. Duró un mes. Y en ese mes, Torben perdió 90 soldados. 90 contra los 18 de Grant. La voz del viejo comandante estaba cargada de incredulidad. Grant no luchaba limpio. Usaba tácticas de francotirador, escondiéndose en el terreno rocoso alrededor de la base y eliminando soldados uno a uno. Una a la vez. Preparaba emboscadas. Minaba los accesos. Hackeaba nuestros sistemas de comunicación y nos daba información falsa. Pero lo peor, lo que quebró la mente de los soldados de Torben, fue la guerra psicológica. Grant había aprendido nuestro idioma. Lo aprendió solo para burlarse de nosotros. Transmitía mensajes por nuestros canales por la noche,
describiendo con detalle cómo planeaba matarnos al día siguiente. A veces nos decía los nombres de los soldados que había matado, detalles de sus vidas que había obtenido del equipo capturado. Lo hizo personal. Sartik hizo una pausa, recordando. Y Grant ponía música humana, algo que llaman heavy metal, fuerte, agresiva, caótica. La ponía durante las incursiones, la ponía por los canales de comunicación, la ponía hasta que nuestros soldados no podían dormir, no podían pensar, no podían funcionar sin oírla en sus cabezas. Después de 2 semanas, Torben solicitó refuerzos. Después de 3 semanas, solicitó permiso para retirarse. Después de 4 semanas, el Consejo finalmente lo autorizó. Retiró sus fuerzas restantes, dejando el puesto de avanzada en manos humanas. 90 muertos o heridos contra 18 humanos que seguían vivos y listos para el combate. El joven oficial apretaba con fuerza su vaso. ¿Cómo es posible? ¿Quiénes? Porque los humanos se preparan de forma diferente. Porque entrenan de forma diferente. Porque conciben la guerra de maneras que nosotros jamás imaginamos. Sartik miró directamente a Beltor. Después de la guerra, leí algunos manuales militares humanos que la inteligencia del Consejo había capturado. ¿Sabes qué decían sobre las bajas aceptables? Thor negó con la cabeza. La mayoría de las especies de la galaxia se retiran tras perder entre el 10 y el 15% de sus fuerzas. Es lógico. Conservas tu ejército para luchar otro día. Los manuales humanos tenían planes de batalla que contemplaban bajas del 70, 80 e incluso 90%. Tenían estrategias que asumían que la mayoría de sus soldados morirían, y entrenaban a su gente para ejecutar esos planes sin dudarlo. Dejó que la idea calara hondo antes de continuar. Pero no se trataba solo de morir. Los humanos eran inteligentes. Eran creativos. Usaban el entorno, la psicología, todo lo que se les ocurría. En Arcturus, convirtieron una colonia minera en una fortaleza. En Riel, convirtieron una sola nave en un arma. Grant transformó un puesto de avanzada insignificante en una pesadilla que nos costó 90 soldados entrenados. El Consejo no dejaba de intensificar sus ataques. Flotas más grandes, más soldados, mejores armas. Y cada vez, los humanos encontraban la forma de hacernos daño. No podían ganar grandes batallas. Todavía no. No tenían suficientes naves, pero hacían que cada batalla nos costara caro. Hacían que cada victoria fuera tan costosa que se sentía como una derrota. La voz de Sartik se hizo más grave. Había un dicho entre las tropas por aquel entonces. Después de cualquier batalla contra los humanos, incluso si ganábamos, alguien decía lo mismo. Decían, ganamos. ¿Pero a qué precio? Y todos sabían a qué se referían, porque luchar contra los humanos siempre costaba más de lo esperado. Siempre. El bar estaba completamente en silencio. La noche se había hecho avanzada. La mayoría de los clientes se habían marchado, pero algunos permanecían. Escuchaban desde sus mesas. Beltor había pedido comida en algún momento, pero seguía intacta sobre la mesa. Toda su atención estaba puesta en Sartik, en las historias que nadie quería contar, pero que todos necesitaban escuchar. «Sigues hablando de que los humanos luchaban de forma diferente», dijo Beltor en voz baja. «¿Puedes explicar a qué te refieres? ¿Qué los hacía tan diferentes de las demás especies?» Sartik reflexionó sobre la pregunta. «Es difícil expresarlo con palabras, pero lo intentaré». Ordenó sus ideas. Todas las especies de la galaxia tienen guerreros. Todas las especies saben luchar, pero los humanos tienen algo más. Poseen una cualidad que no sabría definir. La palabra más cercana en nuestro idioma sería determinación, pero no basta. Es algo más profundo. Se inclinó hacia adelante. Déjame contarte sobre una batalla que tuvo lugar en el 3er año de la guerra. El Consejo había decidido capturar un mundo colonia humana llamado Nueva Pert. Era un mundo agrícola, de escaso valor militar, pero simbólico.
El Consejo quería demostrar que podían conquistar mundos humanos cuando quisieran. Enviaron una fuerza masiva, 10.000 soldados, 20 naves de guerra, todo lo necesario para una invasión planetaria a gran escala. Los humanos contaban con quizás 2.000 soldados defendiendo el planeta, junto con la milicia civil que pudieron organizar. La batalla debería haber terminado en días. El Sartik hizo una pausa. Duró 6 meses. 6 meses de brutales combates a lo largo y ancho del planeta. Las fuerzas del Consejo finalmente vencieron, pero perdieron 4.000 soldados en el proceso. Y esto es lo que aún me atormenta. Cuando los humanos finalmente se retiraron, se llevaron a sus civiles con ellos. Casi todos los habitantes de ese planeta evacuaron. El Consejo capturó un mundo desierto. ¿Cómo evacuaron a tanta gente mientras libraban una guerra?, preguntó Beltor. Lo planearon desde el principio. Toda la defensa estaba diseñada para ganar tiempo para que las naves de evacuación llegaran y partieran. Cada batalla, cada emboscada, cada táctica dilatoria estaba calculada para darles a los civiles más tiempo para escapar. Los soldados humanos sabían que podrían no sobrevivir. Sabían que probablemente iban a morir, pero lucharon de todos modos porque eso significaba que sus familias vivirían. La voz del viejo comandante estaba llena de algo parecido al respeto. A eso me refiero con determinación. No se trata solo de estar dispuesto a morir. Todos los soldados de la galaxia están entrenados para arriesgar sus vidas. Pero los humanos estaban dispuestos a morir con un propósito. Cada muerte tenía un significado. Cada sacrificio aportaba algo valioso. Nunca desperdiciaban vidas, pero tampoco dudaban en usarlas cuando era necesario, continuó. Pero había algo más que simple sacrificio. Los humanos eran innovadores de maneras que nos sorprendían constantemente. No contaban con la mejor tecnología. Las armas del Consejo eran más poderosas. Las naves del Consejo eran más rápidas. La armadura del Consejo era más resistente. Pero a los humanos no les importaba. Usaban lo que tenían de formas que jamás imaginamos. Les daré un ejemplo: la batalla de Ceres. Ceres era un asteroide en el espacio humano que el Consejo quería capturar. Tenía minerales valiosos y una buena ubicación para una base avanzada. El Consejo envió una flota para tomarlo, pero los humanos habían convertido el asteroide entero en un arma. Sartik sonrió con amargura. Habían construido motores en el asteroide. Cuando la flota del Consejo llegó, los humanos encendieron esos motores y lanzaron el asteroide en curso de colisión con la flota. Un asteroide entero. Millones de toneladas de roca y metal se precipitaban hacia las naves. La flota del Consejo tuvo que dispersarse. Y mientras estaban dispersos, naves humanas irrumpieron y atacaron desde múltiples ángulos. El Consejo perdió 6 naves y nunca logró capturar el asteroide. Los humanos invirtieron quizás un año en construir esos motores, todo para una sola batalla. Ese era el tipo de planificación que llevaban a cabo. Además, utilizaban el engaño mejor que nadie que yo haya visto jamás. Había un comandante humano llamado Crisayes que dirigía un equipo de operaciones especiales. Los llamaban Rangers. 15 soldados especializados en infiltración y sabotaje. Hayes y su equipo se convirtieron en leyendas. El tipo de leyendas que aterrorizaban incluso a los soldados veteranos. Tur había oído rumores sobre estos Rangers. ¿Qué hacían? De todo. Se infiltraban en naves del Consejo y saboteaban sistemas críticos. Atacaban depósitos de suministros tras las líneas enemigas. Recopilaban información que debería haber sido imposible de obtener. Se movían como fantasmas, apareciendo donde no debían, haciendo cosas que parecían imposibles, y luego desapareciendo antes de que nadie pudiera atraparlos. La voz de Sartik se apagó. Hayes se infiltró una vez en el buque insignia de la gran flota del Consejo. La nave contaba con 5.000 tripulantes, los sistemas de seguridad más avanzados y patrullas constantes. Llevó consigo a otros 14 humanos, 15 contra 5.000 en su propia nave.
No intentaron capturarla ni destruirla. Simplemente dejaron un mensaje en los aposentos privados del almirante, coordenadas y una fecha. Luego, lograron escapar luchando, matando a 200 tripulantes durante la huida. Los 15 Rangers sobrevivieron sin sufrir daños. ¿Qué significaba el mensaje?, preguntó Torren. Las coordenadas correspondían a un depósito de suministros del Consejo, y la fecha era 2 semanas después. Hayes le estaba indicando al almirante exactamente dónde y cuándo sería su próximo ataque. El Consejo envió fuerzas masivas para defender ese depósito, trasladó naves de otros sectores, estableció una defensa perfecta, y Hayes atacó en un lugar completamente distinto. El mensaje era una distracción, una forma de hacer que el Consejo malgastara recursos. Pero el impacto psicológico fue peor que cualquier daño físico. El almirante sabía que los humanos habían entrado en su nave, burlando toda su seguridad, y ni siquiera se había percatado de su presencia hasta que ellos quisieron que lo supiera. Sartik negó lentamente con la cabeza. A eso me refiero con que los humanos son diferentes. No solo luchaban. Pensaban 3 pasos adelante. Usaban la desinformación, la psicología, el miedo. Convertían cada batalla en algo más que armas y soldados. La convertían en una cuestión de voluntad y determinación. ¿Y quién deseaba más la victoria? El viejo comandante pidió otra copa. El Consejo empezó a darse cuenta de algo durante el 3er año de la guerra. Ganábamos batallas, pero perdíamos la guerra. Cada enfrentamiento nos costaba más de lo que podíamos permitirnos. Nuestros soldados estaban cansados, asustados, pero los humanos parecían hacerse más fuertes. Cuanto más se prolongaba la guerra, mejor luchaban. El Consejo capturó algunas instalaciones de entrenamiento humanas durante ese tiempo. Estudiaron cómo preparaban a sus soldados, y lo que descubrieron fue perturbador. El entrenamiento militar humano era brutal. Exigían a sus reclutas más que ninguna otra especie de la galaxia. Los entrenaban para operar en cualquier entorno, para sobrevivir a situaciones imposibles, para no rendirse jamás, pasara lo que pasara. Pero más allá de eso, los entrenaron para pensar. Los soldados humanos no se limitaban a seguir órdenes. Les enseñaban a improvisar, a adaptarse, a encontrar soluciones. Cuando el plan fracasaba, cada soldado humano estaba entrenado para asumir el mando si sus oficiales morían. Cada escuadrón podía operar de forma independiente. Su estructura de mando era inquebrantable, pues todos estaban preparados para liderar. Thor tomaba notas, intentando captar todo lo que Sartik decía. ¿Acaso el Consejo intentó copiar sus métodos de entrenamiento? Lo intentaron, pero no funcionó igual. El entrenamiento humano se basaba en su cultura, en su forma de abordar los problemas. No se pueden simplemente copiar los ejercicios y esperar los mismos resultados. Los humanos crecieron en una sociedad que valoraba la independencia y la innovación. Fueron educados para cuestionar la autoridad, para encontrar sus propias soluciones. Eso los convertía en enemigos peligrosos. Sartik parecía cansado. Ahora también había otros factores, pequeños detalles que, en conjunto, marcaban la diferencia. Los humanos tenían un concepto llamado cohesión de unidad. No solo entrenaban a los soldados para luchar, sino que los entrenaban para confiar plenamente los unos en los otros. Los escuadrones humanos pasaban meses o años entrenando juntos antes de entrar en combate. Conocían las fortalezas y debilidades de cada uno. Sabían cómo reaccionaría cada persona en cualquier situación. Eso los hacía increíblemente eficaces como equipos. Y los humanos cuidaban a sus heridos mejor que nadie. Los procedimientos médicos del Consejo eran eficientes, pero básicos. Los humanos habían desarrollado una tecnología médica increíblemente avanzada. Heridas que matarían a un soldado del Consejo podían tratarse en hospitales de campaña humanos. Eso significaba que los soldados humanos luchaban con más ahínco, sabiendo que si resultaban heridos, su gente movería cielo y tierra para salvarlos. Lo vi con mis
propios ojos una vez. Un escuadrón humano cayó en una emboscada. 3 soldados cayeron. Los otros 5 podrían haberse retirado y salvarse. En cambio, lucharon durante 2 horas para rescatar a los heridos y ponerlos a salvo. 2 de esos soldados heridos sobrevivieron porque su escuadrón se negó a abandonarlos. Ese tipo de lealtad, esa negativa a abandonar a tu gente, hacía que los humanos lucharan con una intensidad que no podíamos igualar. El bar estaba casi vacío. El camarero limpiaba vasos, moviéndose en silencio. Fuera de la ventana, la estación continuaba su rotación interminable. Estrellas girando ante nuestros ojos. Lo que debes entender, dijo Sartik lentamente, es que los humanos no solo aprendieron a luchar. Estudiaron la guerra como si fuera una ciencia. Tenían miles de años de historia luchando entre sí antes incluso de abandonar su planeta. Habían librado guerras en todos los continentes, en todos los entornos, usando todas las armas imaginables, y aprendieron de todo ello. El Consejo había vivido en paz durante cientos de años antes de la llegada de los humanos. Nosotros teníamos fuerzas militares, pero eran principalmente para aparentar, para mantener el orden. Habíamos olvidado cómo era una guerra de verdad. Los humanos nunca olvidaban. Recordaban cada lección, cada táctica, cada estrategia. Beltor miró sus notas y luego a Sartik. Los haces parecer invencibles. No eran invencibles. Morían como cualquier otro. Perdían batallas. Cometían errores. La voz de Sartik era firme. Pero aprendían de sus errores más rápido que nosotros. Y nunca, jamás se rendían. Eso era lo que los hacía tan temibles. Podías vencerlos en una batalla y volvían más fuertes en la siguiente. Podías destruir sus naves y construirían otras nuevas. Podías matar a sus soldados y más se ofrecerían como voluntarios para ocupar su lugar. El Consejo seguía invirtiendo recursos en la guerra, con la esperanza de abrumarlos con su superioridad numérica. Pero la superioridad numérica no importaba tanto como creíamos. Porque cada soldado humano valía por 5 o 10 de los nuestros. No porque fueran mejores individualmente, sino porque luchaban con más inteligencia, trabajaban mejor en equipo y nunca dejaban de adaptarse. Sartik se levantó del reservado y estiró las piernas. Caminó hacia la ventana y contempló las estrellas. Thor esperó, sabiendo que el viejo comandante se preparaba para la parte más difícil de la historia. La parte que ningún veterano quería recordar, pero que jamás podría olvidar. La guerra llevaba 5 años, dijo Sartik, sin dejar de mirar las estrellas. 5 años de lucha constante. El Consejo había perdido miles de naves y decenas de miles de soldados. Los humanos habían perdido proporcionalmente más, pero seguían luchando. Cada año se hacían más fuertes, construían más naves, entrenaban a más soldados. El Consejo se dio cuenta de que, si la guerra continuaba, los humanos podrían llegar a ganar. Volvió a mirarnos. El Consejo tomó una decisión. Acabarían la guerra con un ataque masivo. Reunirían la flota más grande de la historia galáctica y atacarían la Tierra. 10.000 naves de guerra, 1 millón de soldados. Todo lo que el Consejo tenía, concentrado en un solo objetivo. Aplastarían el planeta natal de la humanidad y forzarían su rendición. La flota tardó 3 meses en reunirse. Naves llegaron de todos los rincones del espacio del Consejo. Era la mayor fuerza militar jamás creada. El Consejo estaba confiado. ¿Cómo podían perder? Los humanos serían buenos combatientes, pero no podrían resistir semejante potencia de fuego. Sartik volvió a sentarse. Yo estaba allí, ascendido a comandante, al mando de un batallón en una de las naves de mando. Todos lo sentíamos. Era el final. Íbamos a terminar la guerra y volver a casa. Estábamos cansados de luchar, cansados de perder amigos a manos de un enemigo que parecía no rendirse jamás. Esta era nuestra oportunidad para acabar con todo. Pero el viaje a la Tierra duró 3 meses. Y durante esos 3 meses, los humanos nos hicieron la vida imposible.
Naves solitarias se unían a la flota, disparaban todo lo que tenían y se retiraban antes de que pudiéramos reaccionar. Comandos humanos se infiltraban en nuestras naves más grandes, saboteaban sistemas, asesinaban a tripulantes y escapaban. Hacían todo lo posible por retrasarnos, dañarnos, infundirnos miedo. Su voz se fue apagando. Y esos equipos de Rangers, como el que comandaba Chris Hayes, estaban por todas partes. Atacaban naves de suministros. Destruían depósitos de combustible. Dejaban mensajes que nos indicaban con exactitud cuántos de los nuestros habían muerto, cuántas naves habíamos perdido. Querían que supiéramos que lo sabían todo sobre nosotros. Querían que tuviéramos miedo. ¿Tenías miedo?, preguntó Torren, aterrado. Pero seguimos adelante. Teníamos órdenes y la superioridad numérica nos favorecía. 10.000 naves contra lo que la Tierra pudiera lanzarnos. Los humanos tenían quizá 1.000 naves en total, y la mayoría estaban dispersas por sus colonias. Esperábamos enfrentarnos a unos cientos de naves como máximo. Las manos de Sartik volvieron a temblar. Estábamos tan equivocados, tan completamente equivocados en todo. Respiró hondo. Cuando por fin llegamos al sistema solar de la Tierra, los humanos nos estaban esperando. Pero no solo nos esperaban. Habían convertido todo su sistema en una fortaleza. Cada luna tenía plataformas de armas. Cada asteroide había sido colocado en posiciones defensivas. Había minas, naves ocultas, estaciones de defensa que ni siquiera podíamos ver hasta que empezaron a disparar. Y tenían más naves de las que creíamos posible. Más de 600 naves de guerra nos esperaban. La batalla comenzó en cuanto entramos en el sistema. Las naves humanas nos atacaron desde todas las direcciones. Lo habían planeado a la perfección, habían estudiado nuestras formaciones, sabían exactamente dónde atacar, y su ventaja de jugar en casa era enorme. Conocían cada escondite, cada ángulo, cada posición táctica. Volábamos a ciegas en su territorio. La voz del viejo comandante era monótona, recitando los hechos como un informe. La batalla duró 6 horas. En esas 6 horas, perdimos 7.000 naves. 7.000 de 10.000. Los humanos perdieron unas 150 naves. Fue una victoria aplastante. Creíamos que nuestra fuerza era abrumadora, pero nos aniquilaron. Beltor no podía creer lo que oía. 7.000 naves. ¿Cómo es posible? Carga. Porque los subestimamos de nuevo. Creíamos saber de lo que eran capaces. Nos equivocamos. Sartik miró sus manos. Vi naves explotar a mi alrededor. Oí los canales de comunicación llenos de gritos y llamadas de auxilio. Vi cómo la estructura de mando se desmoronaba al morir los almirantes y ser destruidas sus naves insignia. Era un caos total. Nuestro comandante intentó organizar una retirada, pero los humanos nos habían rodeado. Nos habían dejado entrar en el sistema. Nos habían dejado comprometernos por completo. Y entonces nos tendieron la trampa. Estábamos atrapados entre sus posiciones defensivas y su flota móvil. Miráramos donde miráramos, había más armas, más naves, más muerte. Recuerdo haber pensado que era el final. Así iba a morir. Mi nave estaba dañada. La mitad de la tripulación había muerto. Y nos dirigíamos a la deriva hacia una plataforma de armas humana. Podía verla en las pantallas acercándose, sabiendo que en cualquier momento dispararían y nos aniquilarían. Sartik hizo una pausa, pero entonces todo se detuvo. Todas las naves humanas se replegaron. Todas sus armas enmudecieron y recibimos una transmisión. Un almirante humano, un hombre llamado Paul Stevens, apareció en todas las pantallas de lo que quedaba de nuestra flota. Jamás olvidaré su rostro. Parecía tranquilo, no enojado, no triunfante, simplemente tranquilo, como si le explicara algo sencillo a un niño. Y, en cierto modo, así era. El viejo comandante cerró los ojos, recordando que Stevens nos había dicho que la batalla había terminado.
Dijo que podíamos retirarnos y que no nos perseguirían. Pero antes de partir, quería que entendiéramos algo. Quería que supiéramos que no lo habíamos visto todo, que la Tierra se había estado conteniendo. Nos mostró imágenes, armas nuevas que no habían usado, naves que habían mantenido en reserva, planes de batalla que no solo habrían destruido nuestra flota, sino que les habrían permitido seguirnos hasta el espacio del Consejo y atacar nuestros mundos de origen. Nos mostró que podrían habernos matado a todos si hubieran querido, pero eligieron no hacerlo. Torren palideció. ¿Por qué te mostrarían eso? Porque Stevens quería que lleváramos un mensaje al Consejo. Quería que cada superviviente supiera lo que ocurriría si la guerra continuaba. Quería que entendiéramos que los humanos habían estado luchando con una fuerza limitada todo este tiempo. Que si los obligábamos a usar todo lo que tenían, las consecuencias serían inimaginables. Sartik abrió los ojos. Entonces Stevens dijo algo que cada superviviente recuerda palabra por palabra. Puedo citarlo exactamente porque está grabado a fuego en mi memoria. Dijo, no queremos la guerra, pero si la traéis a nuestro hogar, llevaremos el infierno al vuestro. No nos detendremos. No perdonaremos. No olvidaremos. Y haremos que deseen no haber conocido jamás nuestro nombre. El bar quedó en absoluto silencio. Incluso el camarero se había quedado quieto. Stevens nos dio 1 hora para abandonar el sistema. La aprovechamos. Lo que quedaba de la flota saltó a velocidad superlumínica y huyó. Habíamos entrado en ese sistema con 10.000 naves y 1.000.000 de soldados. Salimos con 3.000 naves y quizá 300.000 supervivientes. Fue la peor derrota militar en la historia galáctica. La voz de Sartik sonaba hueca. El Consejo solicitó la paz al día siguiente. Enviaron diplomáticos con plena autoridad para conceder a los humanos lo que quisieran. Estaban dispuestos a aceptar cualquier condición, cualquier cosa con tal de evitar más combates. Pero los humanos volvieron a sorprendernos. No exigieron territorio. No exigieron recursos ni tributo. Hicieron una simple petición. Querían marcharse. Querían llevarse a toda su gente, todas sus naves, e ir más allá del borde galáctico. Explorarían las regiones desconocidas del espacio, lejos del territorio del Consejo, y no regresarían a menos que fueran llamados o amenazados. Beltor frunció el ceño. Eso era lo que querían dejar. Eso era lo que deseaban. El Consejo accedió de inmediato. Estaban tan aliviados que habrían aceptado cualquier cosa. El Tratado de las Estrellas Silenciosas se firmó en 1 semana. Los humanos comenzaron su éxodo al cabo de 1 mes. Y en 1 año, todas las naves humanas habían abandonado el espacio conocido. Pero antes de partir, se celebró una ceremonia, una reunión final entre los representantes del Consejo y los líderes humanos. Estaba allí representando a la Fuerza de Defensa Kreyana y conocí a un soldado humano, un joven llamado Kevin Drake. Había luchado en la batalla final, tenía el pecho repleto de medallas y fue uno de los últimos en marcharse. La voz de Sartik bajó casi a un susurro. Le pregunté si los humanos estaban contentos con el tratado, si se conformaban con irse. Me sonrió. Esa expresión que dejaba ver los dientes y dijo algo. Nunca lo he olvidado. Drake dijo, somos pacientes. Iremos más allá del borde y creceremos. Construiremos. Encontraremos nuevas tecnologías, nuevas tácticas, nuevas formas de luchar. Y tal vez en 100 o 1000 años, regresemos. Y cuando lo hagamos, si alguien nos amenaza de nuevo, descubrirán que los humanos contra los que lucharon fueron solo el principio. Aprenderán que mejoramos en la guerra cada día. El viejo comandante miró directamente a Beltor. Entonces Drake se alejó, y vi partir su nave. Vi partir todas sus naves hasta que los escáneres no mostraron más que espacio vacío donde antes había estado la humanidad. Los primeros rayos de sol comenzaban a filtrarse por las ventanas del bar. El tiempo de la estación era artificial, pero seguía un ciclo que imitaba los días planetarios. Sartik y Beltor habían estado hablando toda la noche.
El joven oficial parecía exhausto, abrumado por todo lo que había oído. El viejo comandante simplemente parecía cansado como siempre después de contar estas historias. 20 años, dijo Sartik en voz baja. Han pasado 20 años desde que los humanos se fueron. Todo un siglo. Una generación creció sin verlos. La mayoría olvidó que alguna vez existieron. Los soldados más jóvenes, al oír la palabra humano, piensan que es solo una leyenda. Una historia que los veteranos cuentan para sentirse más importantes. Miró a Tortor. Pero ahora lo sabes mejor. Has oído la verdad. Los humanos existieron. La guerra fue real. Y todo lo que te he contado es cierto. Beltor asintió lentamente. ¿Qué pasó después de que se marcharon? ¿Cómo reaccionó el Consejo? El Consejo declaró la victoria. Oficialmente, los humanos habían sido expulsados de la galaxia. Reescribieron la historia, la hicieron parecer como si los hubiéramos derrotado en un combate honorable y hubieran elegido marcharse en lugar de enfrentarse a la destrucción total. La mayoría de los civiles lo creyó. ¿Por qué no iban a hacerlo? La guerra había terminado. Los humanos se habían ido. Todo podía volver a la normalidad. La voz de Sartik era amarga. Pero los veteranos sabíamos la verdad. Sabíamos que no habíamos ganado nada. Habíamos sido derrotados brutalmente y la humanidad había elegido la misericordia. Podrían habernos destruido, pero nos dejaron vivir. Y eso era más aterrador que cualquier derrota. El Consejo intentaron aprender de la guerra. Reformaron su entrenamiento militar, tratando de incorporar algunas de las tácticas que los humanos habían usado. Mejoraron sus armas y naves. Se prepararon para la posibilidad de que los humanos regresaran algún día. Pero la mayor parte de ese esfuerzo se desvaneció con el tiempo. Los recursos se redirigieron a otras cosas. La gente dejó de preocuparse por una amenaza que tal vez nunca regresaría. El viejo comandante se puso de pie de nuevo y caminó hacia la ventana. Afuera, las naves se movían por el espacio, cumpliendo con sus quehaceres diarios. Naves comerciales, transatlánticos, algunas patrulleras manteniendo el orden. Todo era paz. Todo era normalidad. La galaxia es más segura ahora que antes de la guerra. Sartik dijo que el Consejo aprendió algunas lecciones difíciles sobre el respeto a otras especies. Son más cuidadosos con los conflictos, más dispuestos a negociar. En cierto modo, los humanos nos enseñaron a ser mejores, pero también nos enseñaron a tener miedo. Se volvió hacia Beltor. Todo veterano que luchó en esa guerra tiene la misma pesadilla. Soñamos con el día en que los escáneres de largo alcance detecten algo. ¿Por qué? Naves con marcas humanas que regresan de más allá del borde. Imaginamos en que se habrán convertido allí afuera, en que han aprendido, han construido. Porque sabemos que los humanos no se quedan quietos. Siempre están creciendo, siempre mejorando, siempre preparándose. ¿Crees que volverán?, preguntó Beltor. Sé que volverán. Quizás no en mi vida. Quizás no en 100 años, pero eventualmente regresarán. La historia humana demuestra que nunca se quedan mucho tiempo en un mismo lugar. Exploran, se expanden, desafían los límites. Ahora mismo, están ahí fuera, construyendo colonias en lugares que nunca hemos visto, desarrollando tecnologías inimaginables. Y cuando sean lo suficientemente fuertes, cuando estén listos, volverán a la galaxia conocida. Sartik se recostó, pareciendo de repente muy anciano. La pregunta no es si volverán. La pregunta es qué tipo de recibimiento tendrán. ¿Los recibirá el Consejo como aliados? ¿Intentarán controlarlos de nuevo? ¿Hará alguien alguna estupidez que desencadene otra guerra? Y si hay otra guerra, ¿cómo serán los humanos? Contra los que luchamos eran colonos y exploradores que aprendieron a ser soldados. Eran duros, pero aún así, encontrando su camino. ¿Qué sucede cuando nos enfrentamos a humanos que han pasado décadas o siglos preparándose para la guerra? Humanos que han tenido tiempo para desarrollar nuevas armas, nuevas tácticas,
nuevas formas de concebir el conflicto. La voz del viejo comandante sonaba atormentada. Kevin Drake me dijo que mejorarían en la guerra cada día. Le creo. En algún lugar, los humanos se están entrenando, construyendo, preparándose, y cuando regresen, no serán la misma especie contra la que luchamos. ¿Habrá algo más? ¿Algo peor? Beltor guardó silencio un largo rato. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo nos preparamos? ¿Y si nos preparamos? No lo hacemos, dijo Sartik simplemente. No hay forma de prepararse para los humanos. Lo mejor que podemos hacer es asegurarnos de no darles nunca un motivo para volver a luchar contra nosotros. Asegurarnos de tratarlos con respeto cuando regresen. Asegurarnos de recordar lo que sucedió la última vez que alguien los amenazó. Metió la mano en su uniforme y sacó algo pequeño, un parche, desgastado y descolorido. Mostraba una bandera, franjas rojas y blancas con estrellas blancas sobre fondo azul, una antigua bandera terrestre de algo llamado Estados Unidos. Un soldado humano me la dio, explicó Sartik. En la ceremonia del tratado, dijo que era un gesto de respeto entre guerreros. La he conservado todos estos años como un recordatorio. Un recordatorio de lo que los humanos son capaces de hacer. Un recordatorio de que tuvimos suerte la última vez. Un recordatorio de que hay cosas peores que perder una guerra, como ganarla y hacerse un enemigo que jamás te perdonará. Guardó el parche con cuidado. La galaxia ha disfrutado de 20 años de paz. El comercio va bien. Los conflictos son menores. Las disputas fronterizas se resuelven mediante la negociación en lugar de la guerra. La vida es mejor para la mayoría de las especies, pero yo no puedo disfrutarla. Ninguno de los veteranos puede, porque sabemos que es temporal. Sabemos que algún día se avecina una tormenta. Cuando los humanos regresen, si vienen en son de paz, debemos darles la bienvenida. Darles todo lo que deseen. Tratarlos como iguales, como amigos, porque la alternativa es demasiado terrible para imaginarla. La alternativa es otra guerra. Y esta vez, los humanos no se contendrán. Esta vez, usarán todo lo que tienen, y entenderemos a qué se refería Paul Stevens cuando dijo que traerían el infierno a nuestros hogares. Sartik terminó su último trago. ¿Entiendes ahora por qué los veteranos no hablan de la guerra? ¿Por qué guardamos silencio cuando alguien menciona a los humanos? No es vergüenza, aunque también hay algo de eso. Es miedo. Miedo puro y racional a una especie que lucha como demonios y nunca se rinde. Miedo a en que se han convertido en 20 años de aislamiento. Miedo a que algún día alguien haga una estupidez y despierte de nuevo al gigante dormido. Thor asintió lentamente. Entiendo. Bien. El viejo comandante se puso de pie, preparándose para marcharse. Entonces entiendes por qué te digo esto. Te asignan al borde exterior. Esa es la dirección que tomaron los humanos. Si regresan, probablemente será por allí. Si ves algo, cualquier señal de naves o actividad humana, infórmalo de inmediato y trátalos con el mayor respeto y cortesía. No debes luchar contra ellos a menos que no tengas más remedio. No debes amenazarlos. No debes intentar parecer duro ni intimidante. Recuerda que cada humano que te encuentres probablemente se ha estado preparando para este momento toda su vida. Recuerda que son mejores en la guerra que nosotros. Y recuerda que enfadarlos es el peor error que podrías cometer. Beltor también se puso de pie. Lo recordaré, señor. Espero que sí. Sik miró al joven oficial por última vez. Espero que tu generación sea más inteligente que la mía. Espero que nunca tengas que luchar contra humanos. Espero que nunca tengas que ver de lo que son capaces cuando dejan de contenerse, porque yo lo he visto y es algo que desearía poder olvidar. El viejo comandante caminó hacia la puerta y se detuvo. Una cosa más. Si alguna vez te encuentras con un humano, dile algo de mi parte. Dile que el comandante Sartik lo recuerda. Dile que no hemos olvidado lo que hicieron, cómo lucharon ni lo que nos enseñaron. Díganles que aún hay veteranos que los respetan, que los recuerdan como dignos enemigos.
Díganles que no todos en el consejo querían la guerra y que no todos se alegran de que se fueran. Lo haré, señor, prometió Tortor. Sartic asintió y salió del bar. Caminó por los pasillos de la estación, de regreso a sus aposentos. Otras personas pasaban a su lado, absortas en sus rutinas matutinas. No tenían ni idea de lo que acechaba en la oscuridad más allá del borde. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Pero Sartic lo sabía. Todos los veteranos lo sabían. Cargaban con ese conocimiento como un peso, como una carga que no podían compartir con nadie que no hubiera estado allí. Observaban los escáneres, esperaban señales y anhelaban que, cuando los humanos regresaran, lo hicieran como amigos. Porque la alternativa era demasiado terrible para imaginarla. En sus aposentos, Sartic se sirvió una última copa. Brindó por la habitación vacía, una costumbre que había desarrollado con los años. A los humanos, les dijo en voz baja, que encuentren la paz allá afuera, más allá del borde galáctico. Que construyan algo hermoso en la oscuridad. Que se vuelvan fuertes y sabios, y que nunca les demos un motivo para recordarnos por qué les temíamos. Bebió, dejó el vaso y trató de dormir. Pero, como cada noche, llegaron los sueños. Sueños de batallas de antaño. Sueños de soldados humanos que jamás se rindieron. Sueños del rostro sereno de Paul Stevens mientras explicaba con qué facilidad podría haberlos destruido a todos. Y sueños del futuro, de escáneres detectando naves con marcas humanas, del día en que la humanidad regresara a la galaxia y todos supieran la verdad. Que los veteranos ya sabían que los humanos contra los que lucharon eran solo el principio. Que allá afuera, en la oscuridad, más allá del borde galáctico, algo estaba creciendo. Algo se estaba preparando. Algo mejoraba en la guerra día tras día. Y cuando regresara, la galaxia jamás volvería a ser la misma. Fuera de la ventana de Sartic, las estrellas brillaban con su habitual luz distante. Hermosas, frías e indiferentes. Más allá de esas estrellas, en las regiones desconocidas del espacio, los humanos construían su futuro. Y cada veterano que había luchado contra ellos solo podía esperar que, cuando ese futuro regresara, lo hiciera en paz. Porque habían visto lo que sucedía cuando los humanos venían a la guerra, y no querían volver a verlo jamás. La estación continuaba su rotación. La vida seguía su curso. La galaxia permanecía en paz. Pero en los momentos de silencio, en los silencios entre palabras, los veteranos recordaban. Guardaban sus historias, sus cicatrices y su sabiduría. Esperaban y temían el día en que los humanos